Hola, ¿cómo has estado? Eh, Ahorita vamos a hablar sobre la segunda diapositiva. Con respecto a la primera diapositiva nos permite conocer algunos valores importantes de la estadística, valores que suelen calcularse con facilidad y que nos pueden decir mucho sobre los datos, ¿no? Hay algo que tienes que dejar en claro, que los datos que ellos tuvieron para el ejercicio que te proporcioné son datos que cuentan con un valor decimal, ¿no? Entonces, pueden ustedes siempre trabajar con dos tipos de datos y eso es lo que ellos deben de saber, ¿no? Existen dos tipos de datos que son los cuantitativos y los cualitativos. Los cuantitativos, como dice su nombre, se pueden cuantificar en dos tipos de números, números discretos y números continuos. En el ejercicio que te proporcione, que eran parte de estos datos, puedes observar que como tienen decimal, estos se les llaman números continuos, porque no van a estar solamente hablando de números que son enteros. Los números que solamente son enteros se llaman números discretos. Entonces, cuando la información se puede manejar de manera continua, podemos tener una mejor aproximación a los valores descriptivos de la estadística. Pero en caso de que no se pueda cuantificar continuamente, sino que sean valores enteros, como por ejemplo, no puedes decir que en tu grupo tienes en promedio 8.5 alumnos, ¿no? Teóricamente tendrías que decir que tienes u 8 o 9 alumnos, porque las personas no se pueden partir a la mitad, ¿no? Entonces, en ese tipo de procesos es mejor utilizar números discretos, cuantificables. Pero también hay un conjunto de datos que dije ahorita que se llaman números o conjunto de datos cualitativos, en los cuales nosotros tendemos a evaluar a un conjunto, a una población mediante algún tipo de cualidad, y en lugar de tener un número, la respuesta de, por ejemplo, en estas encuestas van a ser palabras como sí o no, o A es el número más alto, D es el número más bajo, califica el desempeño de tal persona ante los usuarios. Entonces, ellos también pueden trabajar esos datos cualitativos y después, mediante una cantidad de frecuencia, o sea, cuántas personas contestaron el nivel de atención excelente o el nivel de atención muy bajo, ya es que me mandaste tu mensaje de que ya les mencioné que traigan en la próxima clase. Bien. Bueno, el asunto es que ellos deben de estarse acostumbrando por el momento en tratar de ver qué datos se pueden ajustar a los tipos de estudios estadísticos que hagan, ¿no? Entonces es muy importante que debes dejar claro para iniciar esta clase, porque en esta clase se van a hablar principalmente de gráficas que pueden ayudarles a ellos a tener información sobre un conjunto de datos, ¿no? Ya sean cualitativos o cuantitativos. Algo que me gusta mucho iniciar con esta clase es esta gráfica. Esta gráfica no viene en libros teóricamente, pero esta gráfica se le llama la gráfica de avance de las tropas de Napoleón. Esta se considera dentro de la estadística la gráfica suprema, porque esta gráfica presenta una serie de valores que son entendibles fácilmente y que en este pequeño pedacito de imagen podemos ver una infinidad de información. ¿Por qué es importante que hablemos de esto antes de describir la gráfica? Porque usualmente las personas cuando tienden a graficar
Lo hacen porque a veces la cantidad de datos que tienen disponibles son muchos y esa cantidad de datos disponibles no dicen nada en una tabla. Entonces se recurre a medios gráficos para que por medios gráficos las personas visualicen las tendencias o los comportamientos de los datos, ¿no? Aquí lo que tenemos nosotros en el fondo de la imagen es un pedazo de Francia. Digamos que es una imagen cartográfica de una región de Francia en la cual las tropas de Napoleón iban avanzando. Cada uno de las líneas estas que vemos aquí negras representan las zonas por donde fueron avanzando las tropas de Napoleón, pero también en esta gráfica se van a representar tanto la cantidad de tropas que tenían ellos como la cantidad de muertes que llegaron a sufrir, ¿no? Son estos valores que vemos aquí. Entonces, de izquierda a derecha se vería el avance de las tropas en kilómetros. En las alturas podemos ver, por ejemplo, la cantidad de tropas que ellos tienen, 400.000, 600.000, y las defunciones que llegaron a tener pues son de 4.000, etcétera, ¿no? Esto se ve como acumulativo, ¿no? Entonces, esta región como cafecita es la cantidad de tropas, ¿no? Y como puedes ver, conforme van avanzando, las tropas van disminuyendo en tamaño, porque este mapa era el avance de esas tropas en invierno, ¿no? Entonces, mientras más avanzaban, más se encrudecía el invierno y por lo tanto también la temperatura tendía a bajar. Esta gráfica también decía la temperatura. Aquí sí puedes observar, dice que estaban a menos 20, menos 30, menos 20, ¿qué es? Menos 26, menos 30, 20, menos 11, menos 21. No sé si realmente estas sean las temperaturas reales o sea otro tipo de escala, pero aquí decía la temperatura que se alcanzaba en cada uno de esos avances que tenían, ¿va? El objeto de esta gráfica tabla es que se considera que es una de las gráficas más bonitas y mejor realizadas del mundo porque con solo ver este tipo de información visual, Napoleón ya podía ir viendo si era victorioso o no al llegar a cierta región, ¿no? Además que podía analizar el estado de salud de las personas, la moral, etcétera. Entonces, dicho esto, en esta presentación debemos de hablar sobre el diagrama de tallos y hojas, que es una gráfica eh, visual. No nos va a dar información más que la información de la distribución de los datos. También tenemos la gráfica de caja, que es una gráfica muy interesante porque ahí vienen muchos valores o estimadores estadísticos. Tenemos la gráfica de puntos, que es similar a la gráfica de tallos. Tenemos el histograma, que es la herramienta base que casi todo el mundo utiliza. Tenemos series de tiempo y tenemos gráficas de probabilidad. Un diagrama de tallos es muy sencillo de hacer. Solamente tenemos que dividir a los datos en segmentos pequeños y entre cada segmento debemos ver cuántos números caen dentro de ese segmento y los vamos a ir apilando, ¿no? Supongamos que tenemos el número 1, 3, 3, 3, 5, 5, 10, ¿no? Si yo quisiera hacer dos conjuntos de datos, podría poner de 1 a 4 y de 5 a 10. Entonces, si yo tenía 1, 3, 3, en el primer intervalo voy a poner 1 y voy apilando el 3, 3 porque en orden de tamaños es más grande 3, 3, ¿no? Y en el 5 a 10, pues si yo tenía 5, si yo tenía 3 veces 5, voy a poner 5, 5, 5 y al final 10. Entonces aquí principalmente lo que hacemos es estar enlistando los datos que tenemos y a cada columna que nosotros hagamos de datos le vamos a llamar tallos. ¿Cuáles son las hojas? Las hojas son los números que tienen cada tallo y esas hojas nos van a dar información sobre los datos. Aquí viene cómo hacerlo, ¿no? Hay que dividir cada número en dos partes. Un tallo consiste en el dígito líder y una hoja consiste en el dígito restante, ¿no? Hay que enlistar los valores del tallo en una columna vertical. Hay que apuntar la hoja en cada observación. Y hay que escribir las unidades para los tallos y las hojas en la representación. Aquí hay un ejemplo de ello que me gustaría
que vieras. Aquí con Meetup, es la recomendación para que los alumnos lo usen porque es una herramienta muy buena de estadística. Y bueno, voy a ver si puedo hacer zoom, aunque dudo que pueda hacer zoom. A ver, no, pero son diapositivas, ok. Bueno, tal vez no se alcance a ver, pero aquí vemos esta grafiquita, que no, bueno, no es una grafiquita, sino es una forma de enlistar los números. En la columna de la izquierda lo que estamos poniendo es la frecuencia de los números, o sea, cuántos números corresponden para cada intervalo. Y del lado derecho vamos a poner información sobre los intervalos, ¿no? Sobre qué es lo que nosotros tenemos, ¿no? En los números. Aquí, por ejemplo, los datos están en cientos. Vamos a ver cómo lo tengo aquí los datos. Vamos a analizar los datos. Son cientos. Vamos a ver. Ajá. Muy bien. Aquí la gráfica la hicieron de la siguiente manera. En la segunda columna van a poner las decenas. Tenemos 70, 80, 90, 100, 110 hasta 240, ¿no? Aquí abajo se ve. Y el número que tenemos a la derecha es el dígito, la hoja de esa rama. O sea, ¿cuántos números vamos a tener? 70, pues vamos a tener, por ejemplo, 71, 72, 76. Yo de este lado derecho voy a tener que poner 1, 2 y 6, que sería el último dígito. Ese dígito se le va a sumar el 70 que tenemos aquí y ya tendríamos el 71, 72, 76. Por ejemplo, este que tiene un 8, estas son para las decenas de 80, entonces solamente existe un número que es 87. Si yo me pusiera a buscar aquí en la tabla, abajo, el 87 está aquí en el número 39. Entonces podemos ver que pues sí hay un 87, ¿no? Aquí fíjate que en la mitad tenemos los números 150, ¿no? Porque es la decena 15, o sea, 150. Entonces aquí está diciendo que tengo dos números 150, 151, 1, 153, 254 y como alto tenemos cuatro números 158, ¿no? Como puedes ver, esta columna de hasta la derecha es solamente para poner el último dígito, pero todas las decenas van a irse así como que acumulando en cada uno cada número se va a ir acumulando en cada una de las decenas. Y nos va a ir marcando, si tú observas, como una pequeña pirámide, ¿no? Si yo me regreso a la diapositiva que teníamos, esta pirámide que tenemos aquí, en realidad nos puede decir mucha información sobre los datos, ¿no? Si quisiéramos de una manera rápida decir información sobre los datos, como por ejemplo, cuál es el número que pudiera repetirse más o la mediana. Pues si regresamos a la diapositiva anterior, sabemos que la parte más alta, de ahí se va a presentar más la moda. Aquí, por ejemplo, habría que checar bien, pero me parece que el número que más se repite es 158, 4 veces. Se encuentra a la mitad, en la cúspide de esta marca que hice. Y nomás habría que ver si hay otros números que se repitan tanto, pero pues así de inspección rápida parece que no, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos el 160 que se repite 3 veces, ¿no? Entonces, conforme a la diapositiva anterior, sí es cierto que aquí en la parte más alta se va a encontrar la moda, ¿no? Y la mediana y la media se encuentran un poquito más abajo, como entre 170 y 180, ¿no? Si yo quisiera corroborar esta información, si me regreso a aquí y digo, ¿sabes qué? Quiero obtener la media de estos datos. Puedo agarrar y hacer una gráfica que vamos a ver ahorita que se llama... vamos a hacer una gráfica de caja. Esta gráfica de caja con estos datos, voy a agarrar los C1, los voy a poner.
Y esta gráfica de caja me va a decir mucha información, pero si yo me voy aquí en el centro, me va a decir que la mediana es 161. Entonces, si la mediana es 161, sí corresponde a lo que decía la gráfica, ¿no? Que está como por aquí. Como teóricamente son números pares, como lo dije en la presentación pasada, cuando son números pares buscamos el número de en medio. Van a haber dos números de en medio, los sumamos. Si es 161, ahora vamos a ver. Si es 161.5, los dos datos de en medio serían 161 y 162. Entonces vamos a verificar en la diapositiva que tenga 161, pero por ejemplo aquí no tengo 161, pero sí tengo 160 y 163, ¿no? Como la diferencia son 3 unidades, entre 2 sería 1.5, entonces sería 161.5, sí corresponde. Otra información que podemos saber de estos datos para corroborar sería cuál es la media. Sobre la media, aquí habría que ver si la podemos agregar. Data display. Median, aquí está. Ah, no, esa es mediana. Aquí está. Símbolo de media, es ese valor. Y dice que la media es de 162.66. Si regresamos a nuestra diapositiva, 162 está abajo de donde está la moda. Y sí, o sea, está aquí cerquita de este valor de la mediana. Entonces, probablemente esta gráfica sea de las que menos utilicen los alumnos, pero es una muy buena gráfica para que de manera rápida, acomodando los datos, puedan saber cómo se comporta la distribución de datos. En este caso, parece ser que está un poquito cargado. Está un poquito difícil, ¿no? Pero puede ser que presente un poco de sesgo hacia la izquierda. A mí me daría más como para la derecha. Pero sí puedo saber más o menos dónde está la media con solamente ver esto, ¿no? Para eso sirve el diagrama de tallos, para facilitarnos la vida de manera visual. La gráfica de caja que te acabo de mostrar es una representación gráfica que describe simultáneamente varias características de un conjunto de datos, como dispersión, centralidad, simetría e identificación de datos inusuales. El ejemplo que tengo aquí, todas las diapositivas tienen un ejemplo, pero solamente se puede cargar teniendo los archivos de Minitab, o sea que puedes aprovechar de ver con este video ver a lo que me refiero. Pero no, vamos a ver si tengo aquí la gráfica. Parece ser que no la tengo. Aquí yo quiero hacer la gráfica de caja, ¿no? Entonces vuelvo a seleccionar la opción de Box Plot, gráfica simple, y selecciono fuerza compresiva, resistencia a la compresión. Y lo que voy a tener es esta cajita, por eso se llama gráfica de caja, que me va a decir mucha información estadística. De información que a tus alumnos ya les pudiste comentar es, por ejemplo, cómo sacar la media. Que aquí si te das cuenta viene como un símbolo como de un volantito. Entonces esta media me dice que es de 162. De hecho estos deben ser los datos que vimos ahorita en la gráfica de tallos. Pero si yo me pongo sobre la caja voy a ver una serie de datos que dicen Q1, Q3, etc. Q1 significa hasta dónde llega el rango del 25% de los datos que tenemos. Quiere decir que para que tú te encuentres en el 25% de los datos debe estar entre 0 y 43.5. Si yo quiero estar en el cuartil 3, Q3, debo de estar entre 0 y 181. Y si ya me quiero encontrar dentro de los datos que están cercanos a 100, pues debe estar arriba de 181, ¿no? Aquí podemos ver que la mediana me dice que es de 161.5. La mediana es esta línea recta que está aquí. Y también podemos ver que nos están diciendo que las whisker es esta línea que vemos aquí en el centro. Esta línea whisker significa el rango de tus datos, o sea, el dato más grande y el más pequeño se puede ubicar fácilmente viendo el final de la whisker. Whisker es este bigotito. Entonces al final del bigote vamos a encontrar el dato más grande o el más pequeño al principio del bigote.
Pero aquí si tú observas estos datos que se ven así como en asterisco son datos inusuales, que se salen de la estadística. Entonces podemos ver que teóricamente el rango está mandado por esto, porque el dato más alto es 245 y el dato más bajo es de 76. Entonces, si tú observas esta gráfica le da mucha información a las personas, porque con simplemente poner el cursor en muchos de los programas, podemos tener información de calidad de los datos y de ahí hacer inferencias, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva tú puedes ver cómo está distribuido esto. La línea es la mediana. La media es este símbolo de volantito, el tercer cuartil está hasta arriba y el primer cuartil está hasta abajo. Y los extremos de la whisker son los datos más altos y más bajos, ¿no? Esto principalmente de la whisker te va a decir cuál es el rango o el intervalo de datos, que eso es muy interesante y vas a poder ver cómo aquí en el centro de esos datos se van a encontrar la media, mediana y moda, ¿no? ¿Cuál es la siguiente gráfica que tenemos? Es una gráfica de puntos. Esta gráfica de puntos es un poquito compleja porque lo que nosotros vamos a hacer es agarrar todos los rangos de puntos que tenemos, o sea, todo el conjunto de datos de puntos y los vamos a ir ordenando en pequeños grupitos para estar dándoles una altura, ¿no? A diferencia de la gráfica de tallos y de hojas, donde en lugar de puntitos tenemos los números, aquí solamente vamos a tener los puntitos porque lo que queremos saber es la frecuencia de ese grupo que estamos evaluando. Entonces vamos a verlo, ¿no? El ejemplo me dice que abra el archivo. Vamos a abrir el archivo. Vamos a ver si ya está calculada la información. Bueno, aquí no está. Parece que no la tiene. No hay gráficas aquí, pero de todo modo no pasa nada. A veces yo hago eso porque me gusta hacer las demostraciones en vivo. Pero aquí viene la gráfica de puntos. Le voy a pedir que me haga una gráfica de puntos simple. Y quiero que agarre el torque, ¿no? Entonces voy a poner aquí. Si te das cuenta, en la parte de arriba del programa no aparece ningún tipo de información. Aquí solamente aparece información estadística. Y entonces lo único que sale aquí solamente es cómo se están acomodando los puntos y cómo se están distribuyendo, ¿no? Si yo quisiera ver la distribución, vería que está más o menos cargado entre 16 y 24 y la menor cantidad de frecuencia o repetición de otros datos están fuera de ese intervalo, ¿no? Aquí no hay mucho que decir, aquí solamente vamos a ver cómo se ponen, no se distribuyen esos puntos, ¿no? Pero hay algo muy interesante, que esta es como la base de la siguiente gráfica que tenemos. La siguiente que tenemos es la gráfica de histograma, esa ya la has de manejar, donde nosotros tenemos un conjunto de datos y que los ponemos mediante esta representación visual que nos va a dar la distribución de frecuencia. ¿Por qué es interesante esta gráfica? Porque si llegan todos a observar esta información, nosotros vamos a hacer intervalos. Digamos que tengo 100 datos y quiero ver qué tanto se repiten en intervalos de 5, ¿no? O sea, de esos 100 datos voy a hacer, por ejemplo, grupos que tengan una cantidad de 20 datos, que estén, si van de 0 a 100, digamos, como aquí que son de 0 a 250, podría separar cada uno de los, cada, cada número entre 0 y 250 en grupos más pequeños, como por ejemplo grupos que contengan 5 números de la escala. En este caso deben de ser grupos como ¿de qué tamaño sería cada grupo aquí? 50 y 230. Son como grupos de 30 números, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer grupo que vemos aquí a la izquierda de la... Es que no sé por qué. A ver. Es que me aparece esta parte de aquí abajo.
No me deja poner el marcador. Pero vamos a poner el ejemplo para que sea más fácil. En el ejemplo que tenemos aquí en la diapositiva, estamos, este conjunto de datos que tengo aquí a la izquierda, que también puede ser la fuerza compresiva que vimos hace ratito, no sabemos qué tanto se pueden repetir en un conjunto, en ciertos intervalos más pequeños, ¿no? Entonces lo que nosotros hicimos fue hacer intervalos. Aquí fíjate que nos dicen que es de 70 a 90 este intervalo. Y todos los números que se encuentran entre 70 y 90 se van a ir agrupando en este pequeño grupito. Aquí tenemos los que son de 90 a 110, 110 a 130 y así hasta llenar hasta los 250, ¿no? Y lo que podemos observar es que conforme vemos cada grupo y estamos dándonos cuenta que hay muchos números ahí, los vamos a ir como apilando para contabilizar la frecuencia de esos números, ¿no? Aquí lo interesante que hemos estado viendo en este conjunto de datos es de que los valores que están esperados se encuentran dentro de esta columna que están en 160, ¿no? Lo que quiere decir es de que la mediana, la moda y la media se deben de encontrar en el punto más alto de esta pequeña gráfica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, a la derecha podemos observar que su media es de 162.7. Coincide con lo que ya hemos obtenido, ¿no? La distribución estándar con respecto a la media, que es el punto más alto, que se encuentra aquí dentro del punto más alto, se ve como la forma en la que se dispersan los datos con respecto a la media. Eso ya lo habíamos platicado. Entonces, si nosotros graficáramos esta línea en roja que tenemos aquí, que se llama curva de distribución, nosotros podríamos empezar a hablar sobre qué tan los datos se desvían de la media y podemos hacer inferencia de los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta fuerza compresiva sigue una curva similar a la curva normal, a la curva de Gauss, que es de la curva de distribución normal. Entonces, este proceso que tenemos aquí es un proceso normal y por lo tanto casi no debería de presentar ningún sesgo y podemos hacer inferencias basados en la distribución normal. Entonces, ¿para qué me sirve un histograma? Bueno, un histograma me permite ver la frecuencia de subgrupos de datos. Y cuando ya tengamos el histograma, nosotros podemos tratar de dibujar esta línea con los puntos medios de cada rectángulo que estamos haciendo. Y si suavizamos esa línea, nos vamos a dar cuenta que tenemos una línea de distribución de datos, que es algo que aquí en estadística vamos a estar utilizando y lo tienes ahí en tu temario. Bueno, vamos a hablar sobre las líneas de tiempo. Las líneas de tiempo van a denotar en el eje vertical siempre un valor observado y en el eje horizontal vamos a encontrar valores que están relacionados a tiempo. Las gráficas de tiempo más fáciles de obtener son las que tenemos en Google cuando le ponemos la casa de bolsa y vemos cómo una acción sube y baja conforme van pasando los segundos, ¿no? Aquí en el ejemplo que tenemos es una gráfica que yo hice en el doctorado, donde yo estoy midiendo una variable que se llama deflexión y esa variable de deflexión va avanzando en cuanto a horas, ¿no? Yo estos datos los tenía por segundo, entonces tuve que hacer una simplificación de los datos para que fueran por cada 15 minutos, cada hora. Entonces cada cuadrito representa, por ejemplo, una hora. Y si observas, conforme más datos tenemos que se vayan extendiendo en el tiempo, se va mejorando como que la calidad de la curva y se va teniendo cierta información sobre ella, ¿no? Entonces estas series de tiempo nos ayudan mucho. Existen muchas gráficas de series de tiempo, no solamente este tipo de gráficas, pero por ejemplo esta gráfica que tenemos aquí se llama gráfica de correlación, donde tenemos que correlacionar dos conjuntos de datos, X y Y nos van a dar algún tipo de información, ¿no? Esto también lo podemos sacar sus fórmulas para... podemos sacar fórmulas de regresión de esto y obtener información de predicción de futuro, ¿no? O saber qué sucedió en el pasado. Ahora, esta gráfica que viene aquí es una gráfica un poquito compleja. Una gráfica de probabilidad es un método gráfico para determinar si un conjunto de datos se ajusta a una distribución hipotética.
siendo una evaluación subjetiva de los datos. ¿Qué quiere decir que sea una evaluación subjetiva? Que dependiendo de la cantidad de datos o de los datos que tengamos, si yo aplico este tipo de gráfica, voy a tener cierta información que no me puede decir realmente lo que podría pasar a nivel poblacional. Porque sabemos que los datos son un muestreo. Y lo que esperamos con el muestreo es de que los datos que obtengamos del muestreo los vamos a considerar verdaderos para toda la población. Pero para poder nosotros saber que esos datos de muestreo son verdaderos para la población, nosotros tenemos que aplicar este tipo de gráficas de probabilidad para saber si siguen esa distribución de probabilidad, ¿no? Para la población. Y como había comentado, la mayoría de los datos en la vida se ajustan a una distribución que se llama la distribución de probabilidad normal, la distribución de Gauss. Entonces, con esta gráfica de probabilidad, nosotros lo que vamos a hacer es ajustar nuestros datos a esta gráfica y verificar si nuestros datos son normales. Y si son normales, sí podemos hacer inferencias sobre toda la población. Aquí en estos datos que graficamos, vamos, aquí están. Nosotros podemos ver, por ejemplo, los datos que aquí dice es una variable que es sobre las telas y probablemente este sea el porcentaje que se obtiene de probabilidad para la gráfica. Entonces, cada conjunto de datos que tenemos aquí se van acomodando en esta gráfica mediante una operación matemática que está en la parte de atrás. Yo tengo un conjunto de datos, voy a sacar un estimador J, le voy a restar 0.5 y le voy a dividir entre 10. Y después ese valor lo voy a buscar en una tabla de distribución normal para obtener sus valores, ¿no? Estos valores de distribución normal se grafican aquí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues los ponemos de manera logarítmica. Y al ponerlos de manera logarítmica, podemos tener que estos datos siguen este tipo de patrón. La línea del centro es la línea de distribución normal. Y si los datos están cercanos y de manera aleatoria hacia esa línea, podemos decir nosotros que nuestros datos sí son normales. Por lo tanto, con estos datos que yo tenga, que sean un muestreo, por ejemplo, de 5 o 10 datos, si siguen ellos la normalidad, ya podría hacer inferencias sobre toda la población. Ahora, nosotros usualmente le ponemos estas líneas que están aquí a la izquierda y a la derecha, porque esas líneas representan las líneas rojas externas, como los límites del intervalo de confianza para considerar que ese dato pueda o no, aunque se esté saliendo un poquito se está alejando de la línea roja, pueda o no pertenecer al grupo de la distribución de probabilidad normal, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, que el dato que siento que está saliendo más es el dato que tenemos aquí, entre 5 y arriba de 95. Y ese dato sí está un poquito alejado con respecto a la línea roja y por lo tanto, pues, si no se sale de esta línea roja, todavía se considera dentro de la población, ¿no?